¿Qué importancia le dais a los estudios? El título universitario no tiene la misma importancia que tenía hace 40 o 50 años. ¿Podéis dar un margen de facturación que habéis hecho? Hemos facturado más de 6 cifras. Existe mucho, como se le llama, vendehumos. Nadie por escuchar una serie de vídeos vaya a hacerse millonario en 2 años, ni en 3, ni en 5, ni en 10. Bueno, pues bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Este es nuestro primer podcast, como bien ha dicho mi compañero Barrado. Yo soy Pablo, él es Álvaro. Estos son César y Miguel, que son nuestros primeros invitados. Y hoy vamos a tratar vamos a tratar varios temas. Ahora os van a contar un poquito más quiénes son y por qué están aquí. Y sobre todo lo que os queremos transmitir en este primer podcast es que en este canal y en este podcast, que lo vais a tener disponible en todas las plataformas, queremos enseñaros opiniones y queremos que veáis las cosas desde diferentes perspectivas. No pretendemos cambiar la forma de la que pensáis, pero sí que queremos que veáis un poco más y que no os acerréis solo en lo que escucháis de vuestros padres, de vuestros conocidos y de vuestro círculo en general. Entonces, lo dicho, en este podcast vamos a tratar tanto deportes como economía, política, vamos a tratar todos los temas. Y eso, ahora os dejamos con nuestros invitados y que os cuenten un poco por qué están aquí y quiénes son. Bueno, pues yo me llamo César. Actualmente soy abogado aquí en Zaragoza y tengo 2 empresas que comparto con Miguel. Yo creo que como persona inquieto por naturaleza, siempre estoy haciendo cosas, no me gusta perder el tiempo, excesivamente trabajador. Y digo excesivamente trabajador porque muchas veces supone una pega o un reproche por gente con la que me gustaría quedar más, ver más y estar más tiempo, pero a veces pues, las cosas son como son y a fin de cuentas uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Yo me llamo Miguel Ibáñez, tengo 21 años, estoy estudiando ahora Derecho y ADE, estoy en 4º año y bueno, comparto con César 2 empresas que luego profundizaremos y como persona me definiría ambiciosa y muy hambrienta. La verdad que comparto al 200% lo que dice César de que el hecho de trabajar continuamente a veces causa problemas con tu gente cercana, pero es un estilo de vida que vamos a abordar y que os explicaremos más adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Emprendedor se nace? O, es decir, ¿en qué punto os dais cuenta de que queréis emprender? Yo creo que las cosas ni son blancas ni son negras. Creo que es necesario para ser un buen emprendedor nacer con una serie de habilidades y tener unas inquietudes, que eso sí que creo que es natural, pero creo que el círculo en el que te crías, las personas con las que desarrollas tu vida habitualmente, juegan un papel fundamental en ese hecho. Y a la respuesta, yo diría que ambas. Se nace y es muy importante nacer si lo sabes desarrollar, pero creo que una persona que quizá no tiene esa inquietud de forma natural la puede llegar a tener a medida que transcurre su vida. Sí, totalmente. Yo creo que hay un componente genético claro, que es la predisposición que puede tener una persona al ser conformista, al ser inconformista, al querer desarrollarse, al querer avanzar en su proyecto de vida. Pero sí que es cierto que hay veces que según ambientes que no favorece desde pequeño que tú tengas ese inconformismo. Pero sí que es cierto que a lo largo de tu vida, en base a lo que estudies, a con quién te juntes, a lo que hagas, se puede desarrollar, totalmente se puede desarrollar ese inconformismo. ¿Y vosotros creéis que, es decir, la gente que, por ejemplo, yo tengo mucha gente cercana que dice, claro, pero tú es que tienes, tus padres te lo han buscado, tus padres tal, a mí personalmente, que bueno, ya sabéis las cosas que tengo, lo poco que tengo por ahora, todo me lo he buscado yo. De hecho, mis padres cuando empecé en todo este mundillo no estaban al tanto de ello, porque sí que es verdad que a estas edades, pues tus padres, es posible que cuando, yo qué sé, si llegas un día y le dices a tus padres, papá, quiero empezar a emprender, quiero hacer fiestas, quiero vender esto, vender lo otro, igual te dicen, frena, frena. Porque claro, no te ven capacitado para hacer eso. Entonces hay gente que dice que en base a lo que le enseñan de casa, eso le imposibiliza el emprender, el dar el paso, el empezar
con un negocio, etcétera. ¿Vosotros creéis que está marcado por de qué familia vienes y sí, de qué familia vienes? No. Y es más, yo creo que se debe de juzgar a una persona por cómo es, por cómo actúa y no por lo que tiene o por lo que deja de tener. Por ejemplo, en mi caso eres un bueno, yo creo que ese es el tuyo. Tú quizás podrías llorarle a papá y a mamá, oye, que me quiero comprar una sudadera. Sin embargo, eres un chaval muy joven que se preocupa, se mueve e intenta solventarse esas necesidades que pueden ser básicas para una persona de tu edad e intentas sufragarlas tú con tus ideas, con tus proyectos o con lo que te va viniendo, ¿no? En mi caso, yo vengo de una familia muy normal. Nunca me ha faltado de nada. Mis padres me lo han dado todo. Me han dado una excelente educación, pero nunca he sido tampoco el niño rico de coger y ir a mis padres y decirles, papá, mamá, 2.000 euros que me voy a París. Jamás me hubiese caído la cara de vergüenza, además. Y yo me he dado muchos caprichos a lo largo de mi vida, caprichos que incluso a día de hoy he hecho la vista atrás y pienso que han sido innecesarios por completo y que a día de hoy no haría. Pero esos caprichos siempre me los he intentado sufragar yo. Y si no, no me los he dado. Entonces pienso que no es definitorio de una persona el hecho de cómo nace, sino de cómo actúa y de qué es lo que quiere. Yo podría haberme conformado y decir, bueno, voy a llevar una vida normal, no me voy a arriesgar, no voy a hacer según qué cosas, porque a veces emprender o lanzarte a la piscina da mucho vértigo y arriesgas y sabes lo que te estás jugando. Pero en esta vida el que no se arriesga no gana. Y a fin de cuentas hemos venido a esta vida a vivirla y si sabes lo que quieres, yo siempre lo he dicho, yo lo quiero todo. Tenía un amigo mío que me decía, eres insaciable, tengas lo que tengas, nunca te vas a conformar. Pues quizá nunca me vaya a conformar, pero yo soy feliz en el proceso de intentar conseguir todo lo que quiero, que es mucho. Entonces a veces me frustro, pero en el proceso soy feliz. Absolutamente. Yo cuando a mí escucho a según qué sector de la política española decir que la meritocracia no existe, yo me río de ellos porque César viene de clase media, yo vengo de clase media, mis padres no son empresarios, mis dos padres son funcionarios. Entonces, todo lo que hemos construido César y yo es por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, por nuestras ganas de trabajar. Y es obvio que la meritocracia existe. Si una persona tiene ganas de trabajar, tiene ganas de crecer, tiene ganas de desarrollarse, puede conseguirlo. No vivimos ahora mismo en la etapa más avanzada de toda la historia y cuando más posibilidades hay para hacer cosas que jamás las han habido. Por tanto, el factor de padres sí que es cierto que hay casos en los que influye y que puede ser un empujón, pero para nada es un impedimento el hecho de crearte tú algo con nuestros propios cimientos como lo hemos hecho nosotros. En base a lo que has dicho de que tus padres son funcionarios, ¿qué opináis de la situación actual que se está ejerciendo por parte de los políticos de España, que cada vez intentan que todo se base en lo público y cada vez pongan más imposiciones a la economía privada? En ese aspecto, pienso que no financiar la economía privada, no financiar a los pequeños empresarios, a los empresarios jóvenes, es un error. Es un error porque el Estado necesita un sector público fuerte, ordenado, muy capacitado como el que tenemos. La realidad es así a día de hoy. Para ser funcionario hay que estudiar y no poco, mucho. Y considero que en ese sentido tenemos suerte. Hay gente que llega a donde llega y llega muy bien preparada. Pero el sector privado creo que está un poco dejado a su suerte y con unos gravámenes muy fuertes que precisamente no empujan a una persona a lanzarse. Son muchas pegas, muchos inconvenientes. Aquí en España, un ejemplo muy claro es en Estados Unidos. Tú vas a montar un negocio, necesitas un alquiler, un local, hablas con el dueño del local y tienes que ser franco, decirle, mira, me voy a montar tal negocio.
pero para montarme tal negocio necesito que me dejes este local durante 2 meses y medio, 3 meses. Y la persona que te está alquilando el local, como parten de una sociedad donde se premia ese tipo de esfuerzo, lo entiende y dice, de acuerdo, voy a dejarle este local a esta persona durante 2 meses y es el precio que voy a pagar para que esta persona siga en este local durante 20 o 30 años porque su negocio va a funcionar. Y es una forma de apoyar, de premiar a ese joven empresario o a ese empresario que empieza desde abajo y precisamente lo que menos necesita son pegas y trabas cuando empieza. En cuanto al apoyo que podemos recibir por parte de las instituciones públicas, igual es que no hemos sabido buscar bien. Nos dedicamos durante un tiempo a eso, a ver si podíamos tener algún tipo de ayuda por el hecho de que éramos jóvenes y a ver si nos daban alguna facilidad. Lo cierto es que no recibimos ninguna. Como jóvenes empresarios no hubo ayuda y simplemente nos concedieron el bono digital hace unos meses, que tampoco creo que no fue una cuantía excesiva. Es un cheque para utilizar con una agencia de marketing de 2.000 euros, pero que además es curioso porque viendo las ayudas que se dan al pequeño empresario, había una serie de cuantías, pues no sé si era 2.000, 4.000 y 6.000 euros. Y los 6.000 euros, la franja máxima de la subvención, de fondo varón, pues recibían los 2.000 euros. Por tanto, también es de cuestionar el hecho de hacia dónde vamos que estamos incentivando. No puede haber tal discriminación a la hora de conceder una ayuda. Lo que dice César es totalmente cierto porque en España se están poniendo unas trabas al pequeño empresario, a las personas que quieren emprender, terribles. Tú desde que empiezas solo hay burocracia, trabas, tasas, facturas y no se está fomentando en ningún momento el ayudar a ese sector privado que para tener un sector público fuerte necesitamos un sector privado también fuerte que lo sostenga. Por tanto, la deriva está siendo horrible y ya se está viendo. Bueno, para que entiendan la experiencia que tenéis, vosotros actualmente, ¿qué empresas y exactamente a qué os dedicáis? Vale, pues en ese sentido yo creo que lo mejor es que me ocupe yo de la primera y, y desde la segunda, si nos repartimos un poco el trabajo como hemos hecho siempre. Nuestra primera empresa fue Rexvaper. Rexvaper es una empresa que se dedica a comercializar cigarrillos electrónicos y derivados de esos cigarrillos electrónicos. Entonces, básicamente lo que hacemos es fabricamos, distribuimos a otras empresas, a discotecas, trabajamos muchísimo en el mundo de la noche, festivales, capellas universitarias e incluso vendemos a particulares. Es un trabajo que requiere una dedicación grande porque hay que tener muchas reuniones, hay que tratar con mucha gente, hay que enviar pedidos, hay que estar pendiente de tasas, de pedidos, stock. Y es una experiencia muy buena el tipo de negocio que tenemos con Rexvaper porque te pone los pies en la tierra, ¿no? Parece que muchas veces ser empresario es simplemente hablar con otra persona, ponerte de acuerdo y hacer un negocio. La realidad es que necesitas una estructura y necesitas racionalizar de tal modo el trabajo que esa reunión con esa persona tú la puedas hacer efectiva. De nada te sirve cerrar una venta de 10.000 vapeadores, por ejemplo, si no tienes un almacenaje correcto para poder distribuir a esa persona 10.000 vapeadores. El hecho de los transportes también es muy importante. Yo te compro esos 10.000 vapeadores, ¿no? ¿En cuánto tiempo los vas a traer? Hay ciertas cosas en las que si quieres destacar y quieres que las cosas funcionen, tienes que ser el mejor o por lo menos de los mejores. Un envío de 24 o 48 horas es un acierto, pero demorarse una semana es un fracaso,
porque la persona que te lo está comprando tiene una necesidad en ese momento. Quizá esa necesidad dentro de 2 semanas ya no existe o no es tan imperativa como era en el momento en el que cerró el trato. Hay que cuidar mucho de las personas, muchísimo, y el factor humano es importantísimo en cualquier negocio. Tú no solamente te tienes que poner en el papel de yo me dedico a esto, sino tienes que saber a qué se dedica la otra persona. Normalmente la otra persona pues, puede tener una discoteca, 2, 3, querer montar un festival. Esa persona, si tú te demoras 2 semanas, son 2 semanas que no vende tu producto y que no recibe los beneficios por vender ese producto. Y quizá, si tú te demoras ese tiempo, va a buscar una solución alternativa que va a ser otra empresa o cualquier otra opción que se le pase por la cabeza. Entonces, ya no solamente es el saber negociar, el saber llegar a un trato, sino el hecho de tener muy bien atado pequeños detalles que son muy importantes. Con Rexwapper ahora mismo estamos en 10, 9 ciudades en total, más o menos. Tenemos una cartera de clientes, unas 110 empresas, distribuimos a 110 empresas en total, entre los que están estancos, gasolineras, pubs, discotecas. Luego aparte también hacemos eventos y festivales. Pero a grosso modo nuestro modelo de negocio es vendemos a otras empresas, a un minorista es mínimo, lo que hacemos es muy residual, pero nuestro fuerte está en el distribuir a otras empresas. ¿Y lo hacéis los dos solos o tenéis gente trabajando? Normalmente la mayoría del trabajo nos ocupamos Miguel y yo. Además tenemos mucha suerte porque nos entendemos a la perfección, cosa que es muy difícil. Entenderte siempre con tu socio es como que te toque el euro millón. Yo tengo muchísima suerte con Miguel, nunca he tenido ningún problema con él. Y cuando hemos tenido pequeñas formas, no son ni discusiones, son distintos puntos de vista, ¿no? Deberíamos enfocarnos aquí, deberíamos enfocarnos de este otro modo. Siempre sabemos llegar a un acuerdo y un punto medio para actuar de forma conjunta. Actualmente Rexwapper, el grueso de la actividad la llevamos Miguel y yo, pero en ocasiones delegamos en otras 2 personas que colaboran mucho con nosotros, porque de otro modo no sería posible. Ha crecido ya la empresa de tal modo y ha escalado de tal modo que Miguel y yo no dormiríamos. Es inevitable. Eso es muy importante también, el hecho de saber delegar y el hecho de saber a quién delegar y cómo delegar es muy importante porque ese momento llega y ese momento es crucial. Si tú quieres que tu empresa crezca, necesitas personas competentes, personas en las que confiar y también saber dar las directrices para que esa persona sea efectiva en su trabajo. Sí, sobre todo si queremos escalar un negocio y llevarlo más allá de Zaragoza, extrapolarlo a otras ciudades, al fin y al cabo llega un momento que tienes que delegar, y tienes que delegar en personas de confianza, que al fin y al cabo tienes que depositar un pelín de confianza porque estás dejando en sus manos la imagen de tu empresa. Al fin y al cabo van a ir a vender tu producto y es un factor vital. Luego también en relación a si trabajamos con más personas, el tema de los eventos y festivales, sí que es cierto que tenemos a una persona de confianza que además es amigo mío de clase de la universidad, que es un currante, y trabajamos, pero porque César y yo, si no, no llegamos a todo. Sobre todo en eventos de mucha gente, cuando hay cientos y cientos de personas, César y yo nos quedamos cortos y necesitamos a una persona con confianza. Pero lo que es trabajo diario como tal, lo asumimos César y yo. Todo lo que es contabilidad, gestión de stock, envíos, tratar con los clientes, hacer el reparto, eso lo hacemos íntegramente César y yo. Y a la hora de buscar a esa persona en la que delegar el trabajo, ¿en qué os fijaríais en esa, o sea, la persona? ¿Qué aspectos qué aspectos tendría que tener para que fuera la persona correcta? Es decir, tendría que tener unos estudios, o quizás una persona que no tenga esos estudios pero tenga una experiencia detrás marcaría más. Es decir, también qué importancia le dais a los estudios y... O sea, es decir, Sí, ¿me entiendes, no? Sí.
A ver, el hecho de que una persona tenga un título universitario, vivimos en la sociedad en la que vivimos y no le vamos a quitar mérito, es importante. Yo he conocido personas más inteligentes que yo que jamás han pisado una universidad y no me avergüenza reconocerlo, son mucho más inteligentes que yo. La universidad te da una base, te da quizá una pequeña experiencia de que esforzándote puedes conseguir según qué cosas. Pero un título universitario no tiene la misma importancia que tenía hace 40 o 50 años. Nuestros padres cometieron el error, entre comillas, y digo entre comillas, que un consejo de un padre siempre va encaminado a querer aquello que es mejor para sus hijos y ellos lo dan desde su experiencia y desde su mejor intención, precisamente para que a su hijo le vaya bien y jamás le falte de nada. Pero yo me he encontrado en la universidad, no solamente en en Derecho, sino en muchas otras disciplinas, personas que eran auténticos incompetentes. O sea, personas que su única preocupación era sacar un 5 pelado, pasar la asignatura y continuar con el proceso simplemente para que sus padres no les riñesen en casa y poder seguir llevando una vida de salir jueves, viernes, sábado y quizá algún domingo por ahí, irse de vacaciones a no sé dónde, o poder seguir quedando las tardes con los amigos a echarse unas cervezas y a estar medio día en un bar. Entonces, la importancia que ahora, por ejemplo, Miguel me imagino que opinará también de esto, pero la importancia que yo le doy a que una persona tenga estudios o no es relativa. Siempre pues, es una buena carta de presentación, pero dice mucho más de una persona que sea una persona con ganas, que sea una persona trabajadora, que se esfuerce, que tenga inquietud, que, que tú la veas trabajar y no se duerma en los laureles, que incluso que tenga iniciativa por parte propia de decir, yo soy el hombre sobre el terreno y con la mayor humildad del mundo pienso que esto debería de ser así o debería ser de este otro modo. Yo me fijo mucho más en eso, en que una persona tenga ganas de trabajar, que sea una persona constante. Yo soy excesivamente puntual, me parece una falta de respeto llegar tarde a los sitios y me gustan las personas que son así, las personas que prefieren perder ellos un minuto esperándote que hacerte perder un minuto. Y eso yo lo tengo muy en cuenta. Una persona que le vas a ofrecer un trabajo y está antes que tú, a pesar de que has quedado a las 4 y te llega 5 minutos antes, lo valoro muchísimo. Por lo demás, pues, lo normal, ¿no? Una buena apariencia física, no hace falta ir en traje y con corbata a vender vapeadores, pero higiene, ir bien vestido, ser una persona educada, con modales, tener, eso es muy importante, lo que hablábamos antes de las relaciones sociales, ser una persona que sabe relacionarse con los demás, hablar, caer bien, eso es muy importante en el mundo de los negocios, mucho más que cualquier tipo de universitario. Sí, totalmente. Al fin y al cabo, un título universitario sí que es cierto que es una buena carta de presentación, pero no va más allá. El mundo de los negocios es un mundo que un título universitario sí que es cierto que hay determinadas ramas que te va a servir, pero hay otras ramas que no te va a servir. Por tanto, yo valoro mucho más en un trabajador las ganas de trabajar, el sacrificio, el inconformismo que buscamos, porque al fin y al cabo yo busco a alguien que trabaje a gusto, que tenga ganas de trabajar y que si a nosotros nos va bien, a él le va a ir bien. Esto con César lo hablamos siempre. Nosotros, aquellas personas que nos ayudan por un medio o por otro, sigues trabajando con nosotros, mismamente nosotros cuando hacemos eventos vamos a porcentaje variable. Es decir, si yo vendo tanto, vas a ganar esto, pero es que si vendo más, tú vas a ganar más. Entonces, el título universitario es una buena carta de presentación, pero para nada es lo que pedimos o lo que buscamos cuando tenemos que contar con alguien para trabajar. A raíz de todo esto, vamos a contar cómo nos conocimos. Bueno, a Álvaro, que va a ser mi socio dentro del podcast,
habéis conocido hoy, pero a mí me conocisteis ya hace bastantes meses, aunque parece que fue ayer, siendo ciertos. Y fue, bueno, si quieres contarlo tú o lo cuento yo. Pues coincidimos en el gimnasio. A mí me llegó que tú también te dedicabas alguna vez a vender vapeadores a nivel individual y como te vi tan joven pensé, me resultó llamativo, ¿no? Pensé, hostia, qué curioso que esta persona se esté dedicando a esto y decidí contactar contigo y hablar contigo. Y te dije de tomar un café. Estábamos en el centro de Zaragoza y como yo solía de trabajar y Miguel creo que también o algo había hecho, íbamos los dos excesivamente arreglados. Yo cuando trabajo en mi trabajo cotidiano, que es el de abogado, pues porque me gusta ir así, pues voy con corbata y con traje, que eso a veces choca un poco. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú sí llevas tu coche o tu moto a un mecánico y entras al taller, lo que te quieres encontrar de un mecánico es una determinada cosa. Si tú entras y te encuentras a un mecánico con pajarita y vestido de punta en blanco, sospecharías, dirías, ¿qué clase de mecánico es este? Y sin embargo, te encuentras un currante con una de trabajo, alguna mancha de aceite y las manos de haber estado trabajando limpiándoselas, eh, dices, de este tío me fío, porque se le ve que es un trabajador y que está dentro de este ámbito. Pienso que la abogacía es igual. Cuando buscas un abogado, que no quiere decir que la imagen sea definitoria de un buen resultado, de un buen profesional. Pero la imagen que tienen muchas personas de cómo debe de ser un abogado es una persona que vaya adecuadamente vestida para la situación con la que se va a encontrar. Existe para mí un mínimo de protocolo y yo creo que cumplirlo es también una cuestión de respeto tanto a uno mismo como a los demás, al cliente, al resto de compañeros y a las personas dentro de la administración de justicia con las que convives en tu día a día. Eh, en cuanto, sí, a veces me enredo con otras cosas y acabo en sitios que nada tienen que ver. Cuando conocí a Pablo íbamos arreglados, Miguel y yo, y Pablo vino en chándal. Además con un chándal peculiar. Sí, en chándal de hace 4 o 5 años y un tanto desaliñado. Pero como he dicho, hay cosas que son más importantes que quizá una apariencia determinada. Yo cuando vi las ganas que tenía, el empuje, el hecho de ser tan joven y tener las iniciativas que él tenía, supe que era una persona que llegaría lejos, que le iría bien y era una persona con la que yo quería trabajar. Hemos probado alguna cosa, la verdad que los resultados han sido muy buenos y yo lo mantengo. Es una persona con una inquietud gigantesca que se arriesga, que se lanza, que está continuamente dándole a la cabeza sobre el hecho de cómo progresar y a mí eso me enamora porque es un poco el sentimiento que tanto Miguel como yo siempre hemos tenido, ese empuje, ese querer más, el prosperar, el no conformarte. Eso me encantó de Pablo y así fue como lo conocí y como empecé a tener trato con él. Sí, porque además la primera vez que estuvimos, bueno, estabais en la terraza cuando llegué porque fue por finales de agosto, principios de septiembre, aún hacía calor, Fumándonos un puro. cierto es. Y claro, yo llegué y a Miguel no lo conocí porque tú y yo nos metimos dentro y además fue curioso porque empezamos a hablar de un negocio y acabamos hablando de otro. Y entonces allí pues viste varias facetas de mí y pues aquí estamos. Y yo quiero saber una cosa y es qué opinión, bueno, tú Miguel, y esto por individual porque qué opinión tuvo Miguel sin haber hablado conmigo de mí, con las pintas que llegué, porque hay que decir que yo justo después me iba a ir al gimnasio. ¿Y qué opinión tuviste tú de mí cuando me viste llegar en chándal y con la mochila y después de hablar conmigo? Si te parece bien, lo pienso ya.
pensé que eras muy joven. Y cuando una persona es muy joven, hay ciertos errores que debe cometer por primera vez. Yo soy como soy, y a mí no me importó que vinieses en chándal, ni lo más mínimo. A mí me importó mucho más la conversación que tuvimos y el tipo de persona que eres, que el hecho de que vinieses de punto en blanco. Pero quizá a otra persona le hubiese importado más. Y creo que tú después te diste cuenta de ese hecho. Entonces, eso fue lo único que pensé. Pensé, es joven, aún no se ha encontrado con una situación así y o es la primera vez o de las primeras veces, pero no tiene mayor relevancia ni muchísimo menos. Como he dicho, lo importante es cómo es una persona y no el hecho de qué es lo que aparenta o ninguna de esas cuestiones. Puede haber ser una persona que venda una cosa y tenga una determinada apariencia y luego sea un completo incompetente. Yo prefiero una persona que me viene en la primera reunión con chándal y después es una persona brillante. Me gusta, me gusta hacer ese balance. No es lo normal ir en traje. Si bien es cierto que César, por su profesión, sí que es lo normal, pero en mi caso yo soy consciente que con 21 años no es lo normal ir en traje por ahí. Entonces sí que es cierto que a mi modo de ver yo le suelo dar bastante de importancia a la primera impresión de una persona. Cuando yo me junto con una persona para tener un trato comercial, sí que es cierto que valoro la primera impresión. Y si bien es cierto que mostraste, o a mí me hiciste mostrar un poco de informalidad por el hecho de ir en chándal así Sí. poco formal, luego la realidad es otra. Y es que eres un tío currante y no tiene que ser que porque tú vayas en chándal ya no te vayas a preocupar por hacer buenos tratos o no vayas a ser un currante. Entonces, la primera impresión no fue la mejor que podía haber sido, pero también es cierto que luego la relación que hemos tenido posteriormente ha sido buena. Entonces, no ha tenido mucha importancia. No ha tenido importancia. Y otra cosa que quiero saber en base a la situación a la que nos conocimos es cuando salimos y yo me fui, ¿qué es lo que le dijiste a Miguel? Pues voy a ser honesto. No lo recuerdo, Yo sí que lo recuerdo. porque creo que estábamos con una compañera Sí, mía estáis del con una trabajo. compañera. Y yo estaba más pendiente también de no dejarla abandonada que no que lo diga Miguel porque no me viene a la cabeza. Resumidamente me dijo que había sido provechosa, que íbamos a hacer cosas juntos, porque sí que es cierto que muchas veces César y yo tenemos reuniones con gente, pues o ya bien sea porque nosotros les hemos buscado, porque nos han buscado, y nosotros cuando terminamos una reunión siempre sabemos si vamos a trabajar con él o no vamos a trabajar con él, si va a ser fructífera la relación. Y me hizo un comentario como, sí, vamos a hacer cosas juntos. Fue algo del estilo. Que aparte de que la apariencia importa, ciertamente, como habéis dicho, que una persona que va bien vestida, que huele bien, etcétera, os entra por los ojos y a la hora de luego contratarla suma puntos, ¿qué características o habilidades buscáis en las personas que contratáis vosotros? Yo te diría que principalmente lo que mencionaba antes. A mí me gusta que una persona sea inquieta, que se esfuerce. También yo entiendo que trabajar para otra persona no muchas veces no genera la misma iniciativa que trabajar por uno mismo. Soy consciente. Pero aún así creo que hay diferentes grados de trabajo. Está la persona que simplemente realiza un trabajo, lo hace bien, cobra y se va. Y eso para mí es lo mínimo, es lo que hay que hacer y ya está. Sin embargo, a mí me gustan las personas que le dan una vuelta más. Esto se podría hacer mejor así. De este modo llegaríamos más a las personas. Voy a ponerme en tal sitio en lugar de ponerme aquí. Voy a ir a hablar con esta persona o con esta otra persona porque este tipo de producto le puede interesar. Eso es lo que me hace a mí darme cuenta que una persona
vale para este tipo de trabajo o para el hecho de ser una pieza clave en una empresa o no, cuando no es simplemente un trabajo, cuando supone algo más para la persona. Y en base a todo esto del emprendimiento, hoy en día existe mucho, bueno, como se le llama, como lo conoce la gente, vende humos, que enseñan a la gente a cómo cambiar tu vida de aquí a dentro de 2 años. Es decir, ellos dicen que si aprendes sus habilidades, las habilidades que te van a enseñar o la mentalidad que ellos te van a enseñar a tener, vas a dar un cambio radical en tu vida. Por ejemplo, no sé si conocéis a Yados y, bueno, varias gente del estilo, tampoco voy a mencionar. Yo creo que Yados es algo generalizado. ¿Qué opináis de este tipo de gente? A ver, lo primero de todo, sin tener el ánimo de crítica hacia ninguna persona, que tampoco conozco ese señor, no lo conozco en persona ni he tenido ningún tipo de vínculo con él. ¿Tendrías algún vínculo con él? No, no porque somos de maneras muy distintas y no es una persona con la que me gustaría tener relación, a pesar de que entiendo que habrá muchas otras personas que estarán deseando tener relación con él y me parece estupendo. No en esta vida podemos agradar a todas las personas. Y no es una crítica, sino simplemente es mi perspectiva. Si una persona tiene una fórmula para ganar dinero, fórmula de oro, con esta fórmula te vas a hacer millonario. Aquí no nadie regala nada. La vida no es así. Quien piense que es así comete un gran error. Si uno tiene la fórmula secreta de hacer oro, se la guarda para él. Y se hace rico él. Y no se lo cuentan los demás. Por el simple hecho de que si tú compartes esa información con los demás, deja de tener el valor que tenía antes. Si es la fórmula para hacerse millonario, cuando la conozcan 100.000 personas, dejará de ser la fórmula para hacerse millonario. Entonces, pienso que todo este tipo de personas simplemente lo que hacen es fomentar su negocio, que es vender información y vender una forma de ser, de actuar, que quizá a alguien le sea útil y quizá a alguien le venga bien. Pero yo no creo que sea lo que muchas personas que acuden a ese tipo de sitios en realidad encuentren. No creo que nadie por escuchar una serie de vídeos o una serie de consejos vaya a hacerse millonario en 2 años, ni en 3, ni en 5, ni en 10. Pienso que lo que te hace ganar dinero y tener un negocio que funcione es el esfuerzo, la disciplina, el tener una preocupación constante en tu cabeza, ser una persona dispuesta a arriesgarse, dispuesta a perder y a ganar. Y eso, como hemos hablado antes, creo que tiene un factor natural y después un factor adquirido. No, no soy especial admirador de este tipo de personas, que como digo, es simplemente una opinión, no es ninguna verdad absoluta. Quizá otra persona opine distinto que yo y esté en lo cierto, pero dentro de mi mentalidad es lo que opino. Yo tengo opiniones contrapuestas porque sí que es cierto que por un lado hay que agradecer a Yados y a toda esta gente que están creando un caldo de cultivo que favorezca a la gente joven a emprender, porque al fin y al cabo están motivando a mucha gente, pero también es cierto que les están engañando porque no existe el dinero fácil, no por levantarte a las 4 de la mañana, leerte un libro 1 hora, meditar, comerte una tostada de aguacate, darte duchas frías, Que son excelentes hábitos, o sea que un deporte no quita lo valiente. eso te lleve a ser millonario, a tener un negocio rentable. No tiene nada que ver, porque ni este señor ni yo nos levantamos a las 4 de la mañana, nos pegamos duchas de agua fría, meditamos y ese tipo de cosas que dice Yados o estos youtubers. Por tanto, es difícil encontrar, sobre todo en internet, un contenido de valor que realmente ayude a los jóvenes empresarios o a los jóvenes emprendedores a cómo
hacer dinero realmente o a cómo tener hábitos realmente buenos en el sector empresarial. Mm, otro apartado dentro de esta pregunta sería, vale, bien, no nos fijamos en este tipo de personas. Entonces, ¿en qué nos fijáis? Yo he sido una persona un tanto curiosa siempre. Y me ha gustado fijarme siempre en amigos que yo tenía que eran mayores que yo. Y de todos cogía algo. Pues, esta persona ha vivido determinada experiencia. ¿Cómo la ha afrontado? ¿Qué ha hecho? El día que me llegue a mí, sabré que esta persona actuó de este modo cuando tenía esta circunstancia. Y ha sido curioso porque, a pesar de ser tan joven, yo tengo muchos amigos de 50, 60 años con los que muchas veces tengo más cosas en común que con amigos míos de toda la vida, a los que quiero muchísimo y tienen la misma edad que yo. Yo creo que siempre ha sido ese instinto curioso y ese saber coger de los demás aquellas cosas que yo consideraba valiosas y, entre comillas, aprovecharme un poco de ellos y de su experiencia. En base a esto que estáis diciendo de pues lo que ha dicho Miguel, que esta gente probablemente no venda cómo hacerte millonario, pero sí que ha incentivado a la gente a emprender o a abrirse un poco la mente en ese sentido. ¿Qué opináis del sistema actual de educación, de lo que te enseña, de esa dinámica de estudiar, hacer una carrera, trabajar? Sí que es cierto que hay gente que pues, puede preferir tener una vida tranquila, y eso no se puede juzgar. Hay gente que pues, prefiere tener su salario de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, vivir tranquilo, no tener preocupaciones, trabajar para alguien y no correr ese riesgo. Pero, ¿qué opináis de la educación y de lo que se está enseñando actualmente? Porque yo que estoy trabajando, bueno, también, o sea, esta pregunta quiero que la enfoquéis no solo para alguien que quiere, por así decirlo, emprender y salir un poco del sistema actual, sino también de la forma en la que el gobierno está, por así decirlo, adoctrinando a la gente, porque yo que he trabajado en colegios públicos este verano, porque yo estuve trabajando en una librería que llevaba el banco de libros, que para lo que la gente que no lo sepa, el banco de libros es actualmente creo que pagas 20 euros al año y los libros de gente del año pasado te los dan y tú los utilizas. Es decir, reutilizas libros para evitar comprar más y que otros libros se tiren. Pues yo que he estado trabajando en colegios públicos, en los pasillos de los colegios, en las clases, hay carteles que están enseñando a la gente que lo normal es ser bisexual. Literalmente hay carteles que ponía que lo normal es ser bisexual, que lo normal es no tener un género definido, que lo normal es, por así decirlo, indirectamente vivir del Estado. ¿Qué opináis de todo eso? De lo que a lo que se está llevando la educación. Lo primero, esto último que has dicho, yo pienso que cada persona tiene la orientación sexual que tenga y eso no es relevante. Al fin y al cabo, cada uno debe hacer aquello que más feliz le haga y sentirse cómodo y no creo que choque con... Perdona que te interrumpe, pero sí que quiero dejar claro que por todo esto que he dicho no estoy en contra. Yo personalmente creo que cada persona puede pensar lo que quiere y ser quien quiere, pero lo que me parece mal es que, por ejemplo, un niño no tenga derecho a conocer a su madre y a su padre. O que en vez de ser él el que descubra por sí mismo que quiere estar con un chico o una chica quiere estar con una chica, o quiere estar con un chico y una chica, con los dos, te quiero decir, sea el colegio el que te enseñe que tienes que ser eso. Es decir, porque si tú, por así decirlo, lo descubres, pues está, tú quieres ser esto, pues sé esto. Pero yo lo que no comparto es que te enseñen y te digan lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eh, en primer lugar, desde la experiencia personal, yo me considero una persona muy afortunada porque fui a un colegio magnífico. Escola Pías Pompidou, un colegio de aquí de Zaragoza, es concertado y me enseñaron una serie de valores desde pequeño que intento aplicar hasta el día de hoy en todos los ámbitos de mi vida que puedo. Esas personas me enseñaron a ser una buena persona, a ser honesto, a, a vivir de una manera eh, ordenada, sin hacerle daño a nadie,
e intentando echar una mano a cualquiera que se lo pudieses echar. En primer lugar, pienso que quien crea que la educación en los colegios se debe dedicar tan solo a explicar matemáticas, lengua, comete un error. Un educador es mucho más. Es una persona que está con jóvenes durante 6, 7, 8 horas al día y esa persona va a tener una influencia en esas personas que son tan jóvenes. Entonces, pienso que es muy importante lo que esa persona les llegue a transmitir. A mí me sirvió. Yo lo he dicho siempre. Creo que fue y será la época más feliz de mi vida y yo me fui de ese colegio llorando. El último día de colegio estaba todo el mundo contentísimo y yo me preguntaba a mí mismo, pero ¿cómo puede ser que estén tan contentos si nos vamos a ir de aquí? Luego uno comprende que la vida son etapas y que para que otras cosas empiecen, otras deben de terminar. Pero recuerdo que lo pasé muy mal. Eh, en cuanto a los estudios superiores, estudios universitarios, grados superiores, lo que ya encamina a una persona hacia dónde se va a dirigir. Uno puede aprobar un examen de la universidad, puede quedarse tan solo con lo que le enseñan. La realidad es la siguiente. En una universidad de derecho hay muchas personas. Y si te quedas solamente con lo que se ha dicho en clase y con las explicaciones que has recibido, el resto de tus compañeros han hecho lo mismo. Si quieres ser brillante, quieres destacar, de verdad sientes pasión por eso, lo que debes de hacer es en tu cuarto ponerte a estudiar aquellas cosas que no han dado tiempo a explicar, esos 2 últimos temas del temario que siempre se quedan sin dar porque el programa es como es y muchas veces los profesores no tienen los medios para hacer el trabajo que realmente les gustaría hacer. Yo soy un gran amante del derecho romano. A la gente le choca mucho. Dice, un abogado amante del derecho romano, si eso ya está extinto, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Yo recuerdo que derecho romano lo vi el primer año de universidad y no lo aproveché. Pasé de puntillas por la asignatura, no saqué una mala nota porque era una asignatura que me gustaba mucho, pero realmente donde yo aprendí derecho romano fue en el trabajo de final de grado, cuando me encerraba y contaba con la ayuda del profesor, que más que un profesor es un amigo para mí, que me explicaba aquellas cosas, aquellos pequeños detalles que yo no comprendía de la materia que estábamos tratando. Pero era un punto más, o sea, era aquella iniciativa que uno mismo debe tener para realmente destacar en lo que hace. Y pienso que es fundamental. Si solamente te quedas con lo que te enseñan en el colegio, si solo te quedas con lo que te enseñan en la universidad, en el máster, hay muchas personas así. Tienes que encontrar qué es lo que te gusta, enfocarte en eso, explotarlo, preocuparte, darle 1000 vueltas e intentar ser el mejor en aquello que te gusta. Ser el mejor es muy difícil y no siempre se consigue. Yo no me considero el mejor del mundo en lo que hago, desde luego que no. Pero las cosas que me apasionan intento hacerlas bien. Porque creo que por algo me apasiona. Si se tiene la capacidad, se tienen los medios para hacerlo, hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Tú, Miguel, qué opinas al respecto? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Porque me he perdido. El sistema educativo, ¿cómo está esto? A ver, el sistema educativo que tenemos actualmente sí que es cierto que no lo veo eficiente de cara a personas como nosotros que podemos ser más ambiciosos, porque al fin y al cabo creo que lo que se está promoviendo mucho es que las personas sean dependientes del Estado, que tú salgas de tu carrera, de tu máster, que oposites, que tengas tu vida estable, que no te salgas del sendero establecido. Y yo creo que es que hay más alternativas que a vivir del Estado. Sí que es cierto que ahí entra en juego ya pues
los valores, las características de cada persona. Pero sí que considero que tendría que haber otro enfoque, llamarlo más materias, llamarlo de otra manera, para que los estudiantes que puedan tener características como nosotros estén más guiados y no tengan que escoger pues, una parte de su vida como es el emprender por cosas que aprenden ellos fuera de la universidad, porque si yo precisamente quiero estudiar algo es en la universidad, es en el bachiller, que es a donde yo voy en un horario lectivo para aprender. Entonces, si yo voy a clase es porque quiero aprender cosas que realmente me aporten en mi vida. Entonces creo que habría que darle una gran vuelta al sistema educativo actual. Hablando de educación, ¿vosotros qué tal erais en el colegio? ¿Sacáis buenas notas, malas notas? Pues yo siempre he sido muy caprichoso. Yo sacaba muy buenas notas solamente en aquellas cosas que me gustaban. Y en las demás las aprobaba y ya está. La verdad es que yo me empecé a esforzar, creo que cuando empecé la carrera. Hasta entonces, como aún no tenía definido quién quería ser, me lo tomaba con más tranquilidad. Pero incluso en la universidad me pasó lo mismo. Había asignaturas que me encantaban, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Aquellas asignaturas de derecho que tienen conexión con la historia, historia del derecho, derecho romano, derecho eclesiástico. Me gustaban muchísimo y sacaban muy buenas notas. Derecho penal, que es a lo que me dedico, tenía un especial interés para mí. Recuerdo que me ponía, pues, lo típico, ¿no? Vídeos de YouTube sobre cuestiones que, que era imposible dar en clase por las horas lectivas que tienen las asignaturas. Es imposible explicar el Código Penal o aquellas partes fundamentales del Código Penal a un estudiante profano en la materia que llega a clase y pretende empaparse. No son horas lectivas suficientes. Entonces te pueden dar la base, pueden dar la iniciativa, pero tienes que coger el testigo y seguir, y correr tú, porque si no, no es suficiente. No vas a ser un buen profesional simplemente pasando por clase, aprobando el examen y subiendo al siguiente escalón. Y en base a esto que hemos dicho de los estudios y de qué forma se debería enfocar o qué opinión tenemos nosotros, no de qué forma se debería enfocar, ¿qué consejo le daríais a esa persona que está estudiando, siente que quiere hacer algo más, que no quiere trabajar para alguien, que quiere trabajar para sí mismo, quiere montar algo, no sabe cómo comenzar, probablemente tenga nuestra edad, 16, 17, 18, 19, 20 años, y no sabe cómo dar el paso, actualmente no tiene dinero, no sabe cómo generar esos primeros ingresos para poder ir escalando? ¿Qué consejo le daríais? Lo primero de todo, la juventud tiene cosas buenísimas, pero también tiene inconvenientes. Cuando somos jóvenes, hacemos muchas estupideces y le damos valor a cosas que en realidad no las tienen. Y por otro lado, eh, tomamos como algo banal cosas que realmente sí son importantes. A esas personas que tú has mencionado, yo les aconsejaría primero que acabasen sus estudios y no se cerrasen una oportunidad. El momento llega, a todos nos aparece en la vida. Sobre todo si eres una persona inquieta, ese momento llega. Y es en ese momento cuando debes de coger las riendas de tu vida y saber hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que quieres hacer y tomar una decisión u otra. Pero creo que estructurar la vida de una manera y tener un mínimo es fundamental. ¿Tú, Miguel, qué opinas al respecto? ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere dar el paso, quiere empezar a emprender, quiere... Yo a la persona que quiere empezar a emprender le recomendaría lo primero de todo que no deje los estudios. Muy a mi pesar es algo necesario, aunque sea un puro trámite, es algo que hay que pasar. Pero en cuanto a tomar acción, en el caso de César y yo, no nos buscamos, no nos pegamos meses, no nos pegamos
un gran tiempo pensando qué queríamos hacer. Vimos un sector que nos gustaba, que era el de los cigarrillos electrónicos, y luego más adelante vimos otro sector que nos gustaba, que era el del cannabis. Recomendaría hacer una introspección en todos los sectores. Hay cientos de sectores en la economía española en la que cualquier persona puede entrar, ya bien sea como fabricante, ya bien sea como distribuidor, ya bien sea como comisionista. Hay mil maneras de hacer negocios en una economía tan amplia como la que tenemos. Por tanto, yo invitaría a ver todos los sectores, a ver cuáles te llaman la atención, a ver qué capacidad tienes en base a unas habilidades que tú tengas, en base a gente que conozcas, en base a qué se te puede dar mejor, y a partir de ahí tomar acción. Yo quiero dejar una cosa clara que me dijeron una vez y se me ha quedado grabada. Y es que en relación a esto, sobre los estudios, sobre una persona que quizás pues, ya ha empezado, está viendo sus primeros ingresos, pero todavía no, por así decirlo, no, su vida no está asegurada con lo que está haciendo. Y quiero dejar clara esta frase que me dijeron que sí, nosotros somos como los monos. Y un mono hasta que no coge bien una rama no suelta la otra. Entonces, para esa gente que pues quizás ya está generando sus primeros ingresos, igual está haciendo 3.000 4.000 euros, es decir, puede vivir de una buena manera, puede tener una buena vida, pero no es algo que vaya a ser fijo, no sabe si va a ser fijo, no sabe si dejar los estudios porque está haciendo una carrera, está haciendo bachiller, pues hasta que no lo sepa seguro, que no deje los estudios, que los estudios no son malos, para nada, y que no se cierre puertas hasta saber que lo que está haciendo le va a dar posibilidades de vivir y de vivir bien de aquí a un futuro. Y a raíz de esto, que bueno, hemos resuelto la pregunta a aquella gente que quizás quiere empezar y no sabe cómo, ¿qué consejos le daríais a esa persona que ha empezado un emprendimiento y quiere dar el paso de si darse alta de autónomo, abrir una SL, que Yo creo que en ese sentido el indicador para contestar es Miguel, porque quien lleva la carga en las empresas de ese factor más administrativo es Miguel y es el quien va a poder responder esta pregunta con más coherencia. A ver, cuando una persona inicia una actividad económica, sí que es cierto que está el gran debate, ¿no?, que hace todo el mundo. SL versus autónomo. ¿Cuál me interesa más? ¿Cuál me compensa más? ¿Me tengo que dar de alta como autónomo? ¿No me tengo que dar de alta como autónomo? Pues a ver, si bien es cierto que has dicho, pues has puesto un ejemplo de 3.000, 4.000 euros, no hace falta darse de alta como autónomo. Lo recomendable a mí, cuando me preguntan los chavales, oye, ¿y tú qué has hecho? Y ahora estoy un poco perdido, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre recomiendo darse de alta como autónomo cuando se generan ingresos del SMI. Cuando se genera el sueldo mínimo interprofesional, sí que es cierto que hay mucha jurisprudencia que ya es obligatorio el darse de alta como autónomo. Oye, es que estoy facturando 1.000 euros, pues no te compensa darte de alta como autónomo. Pero una vez tienes facturación similar al SMI, te tienes que dar de alta como autónomo. Una vez dado de alta como autónomo, tienes dos opciones: ser autónomo a título de persona física o ser autónomo a nivel de persona jurídica. En este caso sería ser autónomo societario. Depende mucho del modelo de negocio, depende mucho de las condiciones, de si necesitas el dinero que estás ingresando para tu día a día, para vivir. En el caso de César y yo tenemos dos SLs, pero porque no necesitamos el dinero que generamos, está en continua reinversión. Por tanto, para personas jóvenes sí que es cierto que yo recomendaría una SL. Una SL porque ya lo dice la palabra, tiene responsabilidad limitada. Si tú lías un pifostio, esa deuda no va a atentar contra tu título personal, va a atentar contra la SL. Además, siempre se puede constituir una sociedad limitada con bienes inmateriales. Puedes aportar un teléfono, una televisión, un ordenador, la constituyes con capital mínimo que es 3.000 euros y adelante. Entonces, luego también está el tema de la cuota autónomos. Ahora la cuota autónomos para gente que está empezando, está reducida a 90 euros al mes. Más o menos el primer año son 90 euros al mes, por lo que se hace un pelín más ameno. Por tanto, mi respuesta es clara: es autónomo societario dentro de una SL, que además el primer año o los 2 primeros años del impuesto de sociedades es un 15% en España, por lo que no está tan mal la opción de hacerse una SL y ser un autónomo societario.
Y ahora mismo, bueno, me conocéis más a mí, pero Álvaro está más o menos enfocado en lo mismo, genera los pocos ingresos que generamos de la misma forma. ¿Qué consejo nos daríais de aquí a 1 o 2 años? ¿Qué consejo nos daríais? ¿Qué matices nos recomendaríais? Pues mi primer consejo que os debéis aplicar y que yo creo que a día de hoy cumplís los dos es que no os canséis de trabajar, que seáis constantes y no hay que rendirse ante las dificultades. Las dificultades llegan siempre y llegan problemas que hay que saber solventar. Creo que un buen empresario se define por eso, por saber solventar aquellos problemas que tiene y es lo que de verdad tiene valor. Date en nuestra situación. ¿Qué hago? Me rindo, me hundo, soluciono el problema. En un día sigo adelante, otro problema, lo soluciono, sigo adelante. Es saber solventar esos pequeños problemas que crean grandes quebrantos mentales. Entonces, mis dos consejos serían ese: constancia y trabajo duro y afrontar problemas y tener la capacidad suficiente para solventarlos. Yo creo que lo más importante es la constancia. De nada sirve que una semana estés trabajando muchísimo, te estés desarrollando mucho, estés continuamente buscando información, estudiando lo que sea, si luego la segunda semana o la tercera semana aflojas el ritmo o bajas. Esto va muy unido con lo que decía anteriormente, la meritocracia. Para mí la meritocracia, en un mundo tan desarrollado como el que estamos, que tenemos tantas facilidades para emprender, para desarrollar, para formarnos, para salir al mercado siendo jóvenes, la constancia es vital. Y si no tienes constancia, no puedes ser un buen empresario. Para mí es lo más importante. Que a raíz de lo que has dicho antes del sueldo mínimo interprofesional, cuánto es la plantilla? Lo tendría que mirar, pero yo creo que está en torno a 1100, ¿no? Un poco más. 280, creo que es por esa cifra ronda. Lo subieron hace poco, pero más o menos es esa cifra. Y vosotros, con bueno, las dos empresas que tenéis, ¿podéis dar un margen de facturación que habéis hecho? Porque ¿cuánto tiempo lleváis exactamente? De actividad económica regulada como tal, un año. Claro, un año, sí, un año más. Un año, claro. Yo me di de alta como autónomo societario en febrero. Eh, yo creo que primero os vamos a contar nuestros inicios, que pienso que es lo más impactante, y después os vamos a comentar un poco por encima cómo nos va. Miguel y yo empezamos con 300 euros. Con 300 euros empezamos la aventura y pusimos todo a funcionar. Las cifras a día de hoy asustan. Es Miguel quien lleva la contabilidad. Creo que él podrá dar un dato más aproximado de cómo nos va actualmente, que yo sabía decir más o menos cuánto, pero teniendo en cuenta estocaje, capital y una serie de cosas que hay que valorar, creo que Miguel es... En lo que dice César de los inicios, esto es curioso porque mucha gente se asombra. ¿Cómo habéis empezado una actividad económica? ¿Cómo habéis empezado una empresa con 300 euros? Pues empezamos con 300 euros porque la sociedad la constituimos con bienes inmateriales. Bueno, con bienes materiales. Bueno, sí, perdón, con bienes materiales. Pero no económicos, no fue dinero. César aportó unas tarjetas gráficas, yo aporté un teléfono, aportamos 3.000 euros de capital mínimo y a funcionar. No se necesita más. Y de alta como autónomo, en ese entonces, cuando constituimos la sociedad, no hacía falta porque no teníamos los ingresos equivalentes al SMI. Entonces pagamos los 300 euros, que era para pagar pues, la inscripción en el registro mercantil y el notario, y a funcionar. Y en base a eso hemos tenido una trayectoria y un crecimiento económico muy bueno. La verdad que las dos empresas, sobre todo Rexmapper, que es la que tiene un año, la salud financiera es muy buena. Hemos facturado más de 6 cifras. La verdad que ¿Están próximas a las 7? no son próximas a las 7. Sí, te puedo dar un margen si quieres de 100.000 a 499.000. Ojalá estuviéramos cerca de las 7 cifras, pero
De momento en un año no. Tienes que tener en cuenta que hay que valorar muchas cosas, ¿eh? Como te he comentado, el capital de una empresa no solo se mide por el dinero líquido que tiene esa empresa, sino por los productos que tienen en stock, la cartera de clientes, la infraestructura que hace falta. Pero es cierto que para llevar un año de actividad económica como tal, las cosas van muy bien. Yo creo que en gran medida es por el esfuerzo, la constancia, por ser dos personas que congenien y se entienden también. Y no hay que despreciarlo. Las cosas son como son y hay que decirlas. Hemos tenido suerte. La gente siempre se ha portado bien con nosotros, o la mayoría de la gente se ha portado bien con nosotros. Y nosotros, como contraprestación, también nos hemos portado bien con ellos. Y no lo voy a negar, yo soy un firme católico y veo de cierto modo que las cosas que me preocupan pues tienen su ayuda y tienen su punto espiritual. Yo cuando lo he necesitado siempre he pedido ayuda y a día de hoy no me puedo quejar. Bueno, que se dice pronto que en un año de haber empezado Rex Vapers con 300 euros hayáis facturado casi medio millón de euros. Si tú quieres dar la cifra exacta, parece bien. Lo dejamos en más de 6 cifras. Más de 6 Pues, cifras. sí Te que quiere es- decir que hay un margen grande, pero se dice pronto como si son 100.000 euros. Casi Sí. casi De parece el partir, sueño americano, de ¿verdad? partir en un año de 300 euros a más de 100.000 euros de facturación, que ahí no está el beneficio, es la facturación. Claro, estamos hablando de Rexwapper. Cherokee, por ejemplo, que es nuestra segunda empresa, que ahora me doy cuenta de que no hemos hecho la presentación Sí. de Cherokee. Cherokee es una empresa que tiene un punto físico, que es un grow shop, donde se vende productos para fumadores, pues lo típico de los grinders, bandejas, papelas de diferentes tipos, vapeadores y derivados del cannabis que son legales en España. Es lo típico que todos conocemos, ¿no? El CBD, pero a día de hoy existen otras muchas variantes, como el HHC, que es muy novedoso. Nosotros somos fabricantes de, por ejemplo, unos vapeadores de HHC que dan muy buenos resultados y tienen un nicho de mercado bastante aceptable. Y para que os hagáis una idea en cuanto a la salud económica de Cherokee, Cherokee costó dinero montarlo, no fueron 300 euros. De cierto modo nos lo podemos permitir por la solvencia de la primera empresa. A día de hoy lleva 3 meses funcionando, ¿no? Bueno, sí, hicimos la apertura el 7 de diciembre, el punto físico lo hicimos el 7 de diciembre, pero sí que es cierto que ha habido 2 meses previos de facturación, porque la actividad productiva de Cherokee la empezamos con los vapers de HHC y al ver el éxito que tuvo dijimos, necesitamos un punto físico. Y ahí es cuando establecimos el punto físico, lógicamente lleva una inversión de capital mucho más superior a la de Rex Vapor. Al fin y al cabo hemos montado una tienda prácticamente en el centro de la ciudad y lo hemos puesto, a mi gusto, bastante bien. No seas modesto. Vale. En los comentarios, por ejemplo, de las reseñas de Google se puede leer. Yo pienso y creo que no soy desproporcionado cuando lo digo, que es muy probable que sea el mejor grow shop que hay en la ciudad y también lleva una serie de trabajo y una serie de preocupaciones que pues, hacen posible que el proyecto salga adelante. A día de hoy, como digo, la salud económica de Cherokee es excelente, ha pagado su deuda íntegramente. Sí, el retorno de inversión en 3 meses lo hemos recuperado ya. Y eso es mucho para un negocio. Para un negocio que requiere un desembolso grande, eh, el hecho de que en 3 meses ya genere beneficio es muy importante. Es casi imposible un negocio. Dicen que la mayoría de los negocios son aquellos que aguantan un año y entonces empiezan a funcionar. Nosotros lo hemos hecho en 3 meses. Hablando, ahora me he dado cuenta de que no hemos hablado de cómo os conocisteis.
que es una historia curiosa. Así que si lo puedes contar. Pues sí, lo vamos a contar. Yo creo que lo mejor será que Miguel cuente cómo llegó hasta el punto exacto donde nos conocimos. Y después cuento yo cómo llegamos al punto exacto donde nos conocimos y el desenlace. La situación es curiosa porque yo en mis ansias de inconformismo, estudiando la carrera, me apetecía entrar a un despacho de abogados a trabajar, a hacer prácticas extracurriculares, a formarme en la abogacía. Y a un profesor de mi universidad, al cual me hizo un favor que se lo agradeceré de por vida, y puso en contacto con el despacho de José Luis Melguizo, que sigue siendo uno de los mejores penalistas de Aragón, y le escribí a esa persona. Y pude entrar y la verdad que también a José Luis le estaré eternamente agradecido porque me dio la oportunidad de tocar el mundo de la abogacía, que no es sencillo para una persona que está estudiando 21 años vivirlo tan de cerca. Y en mi travesía me encontré a César, que César también estaba de prácticas, estaba en otra situación porque César ya iba a entrar al mundo de la abogacía como letrado. Yo sí que es cierto que aún me quedan de unos cuantos años, pero realmente ahí conocí a César y hicimos buena amistad. Ese fue el punto, sí. Eh, Básicamente, mi situación era un poco distinta. Yo tenía que hacer las prácticas del máster de abogacía y como quería algún día poder ser el mejor, sabía que tenía que estar con el mejor. Busqué al mejor abogado de Zaragoza, que para mí, sin duda, creo que es así, es una realidad, es el mejor penalista que hay en Zaragoza, que es José Luis Melguizo. Se lo pedí humildemente porque yo no tenía ni familia, ni conocidos, ni nada por el estilo. Fui allí y se lo pedí. Se lo dije que tenía muchísimas ganas y me dio la oportunidad. Tanto él como su hija, Claudia, siempre se han preocupado muchísimo por mí, me han enseñado todo lo que han podido, se han portado muy bien conmigo y tanto en el ámbito profesional como en el personal considero que son excelentes. ¿Actualmente seguís trabajando para ellos o os habéis montado lo vuestro por vuestra cuenta? Yo acabé, bueno, actualmente estoy trabajando con su hermano en Marraco, es también un excelente abogado, muy bueno, es el abogado de Greenpeace España y tengo mucha suerte de formar parte de su equipo. Aprendo todos los días de él mucho y tiene unas destrezas admirables. Es un hombre incansable, trabajador. Dicen mucho de él que lleva 40 y tantos años de ejercicio. Es una, vamos, una oportunidad de oro que hay que aprovechar al máximo. Seguimos teniendo muy buena relación con ellos. Yo creo que tanto Miguel como yo estamos siempre muy agradecidos de esa oportunidad que nos dieron que no cualquiera la tiene. Lo que comentas de si trabajamos juntos, sí que es cierto que César está trabajando en su despacho con Marraco, pero hay cosas de abogacía que las hacemos conjuntamente. Tal es el caso que, por ejemplo, últimamente nos están saliendo pues, por nuestro círculo, por nuestra serie de contactos que hemos hecho con las otras dos empresas, trabajo mercantil en el sentido de constitución de empresas, llevar contabilidad, hacer según qué trámites burocráticos con Hacienda, con la Seguridad Social, que eso sí que lo hacemos. Acuerdos entre sociedades, redacción de contratos. Tenemos un nicho bastante importante que ahí sí que lo realizamos Miguel y yo juntos y como en el resto de nuestros ámbitos nos entendemos muy bien. Y después de haber hablado de las empresas, ¿qué planes tenéis a futuro? ¿Pensáis expandiros más? Pues actualmente estamos en el punto de con RexWapper trabajamos mucho, estamos muy contentos, los clientes van llegando, la cartera se aumenta, todos los meses llegan clientes nuevos y estamos muy contentos con esa empresa. Pero creo que Miguel estará de acuerdo conmigo cuando digo que estos últimos meses
nos hemos centrado en nuestro niño mimado que es Cherokee. Llevamos idea de formar 3 Cherokees nuevos en otras ciudades. Ha surgido algún socio para crear franquicias, estamos dándole una vuelta, tenemos que estructurarlo y ver qué forma le damos, pero estamos ilusionados con el proyecto y la verdad es que como en todo tenemos muchas ganas. Yo me voy a la cama pensando en esas cosas. Sí, yo creo que al fin y al cabo el modelo de negocio que tenemos con Cherokee es escalable a toda España. Se nos están dando oportunidades de franquiciarnos. Nos han remitido ya el interés en montar franquicias en 3 puntos diferentes, 3 ciudades diferentes. Y estamos dándole una vuelta. Ojalá en unos meses cuando vea este podcast se haya cumplido y sean 3 o muchas más. Pero sí que es cierto que estamos muy ilusionados con este proyecto porque es muy disruptivo, es muy novedoso, es muy fresco. Es un sector que está en constante auge del cannabis y yo creo que va a ir bien, tengo la certeza. Queremos dejar claro un punto porque es importante. Como mencionado cannabis, parece que tan solo nos estamos refiriendo al THC, que es pues, lo que conocemos como la marihuana habitual. Eso no se puede comercializar. O sea, eso es una droga, está prohibido. Nos hemos adaptado siempre a la legalidad vigente. Somos escrupulosos en ese sentido, sobre todo por el ámbito profesional donde desarrollamos el resto de nuestra vida. Y somos, como te digo, escrupulosos con los detalles. Nunca hemos hecho nada que pudiese ocasionarnos un problema legal o algo que se saliese de esa normalidad. Pero existen derivaciones del cannabis, como lo hemos mencionado, el CBD a fin de cuentas es una derivación del cannabis, un componente, tiene la planta, que sí que es legal venderlo en España, y tiene muchos desarrollos, no solamente pues, lo típico que conocemos, la flor de CBD, existe su desarrollo terapéutico, analgésico, cosméticos, es un mercado apasionante y muy amplio. No nos estamos refiriendo a la típica marihuana, y eso hay que dejar claro que son sustancias que en España están prohibidas y no se pueden comercializar. Entonces sería estúpido intentar hacer un negocio que tiene los días contados. Nuestro respeto por la legalidad, yo creo que es evidente, teniendo la formación que tenemos, tanto Miguel como yo, es una obligación, tanto moral como laboral. Para responderte a tu pregunta exactamente, que me acaba de venir a la cabeza, nuestra idea de aquí a un año, además de abrir las franquicias y seguir escalando la empresa por toda España, es traernos el proceso productivo a España y fabricar nuestros propios cosméticos, nuestros propios productos Cherokee y poder venderlos y seguir tener ese valor añadido de ser fabricantes que no tienen otros productos aquí en España. Y cambiando un poco de tema, ahora ya metiéndonos y para ir acabando en la política, actualmente estamos sufriendo en España una situación de inmigración ilegal bastante grande. ¿Qué opináis al tanto? Porque realmente los medios no se enseña todo lo que está ocurriendo. Eh, ¿Qué opináis al respecto de la inmigración ilegal y lo que está sucediendo en España? Bueno, en cuanto a la pregunta que me has hecho, pienso que si bien, como he dicho antes, adaptarse a la legislación actual es importante, pienso que existe un factor humano en ese ámbito en el que se debe de tener en cuenta cómo es cada persona que viene. A mí me parece bien que una persona que viene de Marruecos, que viene de Bulgaria, que venga de donde venga, venga a este país, donde hay cosas maravillosas, siempre que se dedique a trabajar, a ser una persona productiva, respete esta sociedad, se integre sin ningún tipo de problema y sobre todo sea tan respetuosa
como somos los que hemos nacido aquí y los que estamos aquí. No creo que sea un problema, y menos en el caso de España, porque España pienso que siempre ha sido un país conciliador y cuna de muchas culturas, tanto desde los inicios de los íberos, los romanos, los griegos, los fenicios, a la transmisión cultural que hubo con el Islam y sobre todo con nuestros hermanos hispanohablantes. Entonces pienso que en este país cabe toda aquella persona que sea una persona trabajadora y sea una buena persona que venga aquí a ganarse la vida y a comportarse como nos comportamos todos. Y otra pregunta que teníamos es, ¿qué opináis en el caso que os gustaría que la mili fuese otra vez obligatoria? ¿Creéis que sería bueno para España? En ese sentido, parece una pregunta interesante porque yo disfruto escuchando las historias que me contaban esos amigos mayores que antes he mencionado de cómo fue su mil, quiénes conocieron, sus compañeros, qué es lo que hacían, muchos después deciden quedarse en el ejército. No creo que a día de hoy tenga sentido poner un servicio militar obligatorio a personas que no lo quieren realizar. Y pienso que la situación actual que permite al español que quiera realizar ese servicio militar hacerlo, lo puede hacer. Solo actualmente la situación es lo más deseable que se puede tener y nos podemos encontrar. También creo que quizá para una persona que está buscando estudios universitarios o estudios de cualquier clase, sacarlos de ese ámbito, quizá retrasarlos un año de su vida por prestar el servicio militar obligatorio, quizá en la sociedad que vivimos actualmente sería un retraso. Durante muchos años de mi vida quise ser militar y tengo muy buenos amigos involucrados en ese tipo de sectores, guardias civiles, policías nacionales, militares. Es un mundo que me encanta, pero pienso que en ese sector no cabe cualquier persona. Pienso que deben de ser personas que tengan esa motivación, ese espíritu de servicio y que estén dispuestos a vivir esas situaciones. En respuesta general, creo que la situación actual es la que debería de existir, que es que aquellas personas que quieran prestar un servicio militar lo puedan hacer. Y que aquellas otras personas que crean que no es su vocación o que para ellos no tiene un sentido más allá de una mera obligación que impondría el Estado, no tiene, no tiene sentido. Bueno, pues ya para finalizar, una pregunta que os quería hacer es que, ¿qué opináis sobre la situación actual de los impuestos que hay en España, de la forma en la que se dividen y los gastos que ejerce el gobierno con los impuestos que pagamos? Bien, en primer lugar, a mí no me importa pagar impuestos, a pesar de que creo que son excesivos, pero son excesivos consecuentemente porque el gasto público es excesivo. Pienso que la solución reside en analizar y saber racionalizar mejor los medios que tenemos con una carga impositiva que fuese normal y saber aprovechar esos medios en aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Hay sectores en el ámbito español que considero que están un poco más tratados. La educación, la sanidad, la justicia. Pienso que en ese aspecto podríamos centrarnos un poco más que en cuestiones que quizás sean secundarias y que pueden tener su desarrollo, pero como en todos los ámbitos de la vida hay que darle primacía a aquello que es más importante y después ocuparnos de cuestiones que pienso que no son tan elementales para una sociedad y que suponen un gran gasto público.
Sí, a ver, yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en España es sobre todo al empresario es un expolio y un acoso constante porque la carga tributaria que hay es absolutamente desmedida, sobre todo en el sentido de que no se fomenta el emprendimiento, no se fomenta en el sentido de que la imposición fiscal que se hace continuamente desde todas las perspectivas, ya bien sea tú cuando tienes una ganancia de capital te cobran impuestos de sociedades, pero luego cuando tienes impuestos de sociedades tienes que, y te lo quieres pasar a tu patrimonio personal, tienes que pagar impuestos por dividendos. Está todo continuamente tan grabado que hace que se encarezca muchísimo el capital que se puede generar en una sociedad. Entonces, y en relación a lo del gasto público que ha comentado César, sí que es cierto que tenemos un gasto superfluo y un gasto público absolutamente desmedido en España, que habría que reducirlo. No voy a entrar en según qué partidas, pero habría que reducirlo porque hay una duplicidad de administraciones, muchísimos cargos políticos, muchísimos asesores, muchísimos trámites burocráticos que hay que reducir el peso y si se reduce el peso y si se reduce la carga fiscal sobre el contribuyente, puede ser mucho más eficiente para todos y para el conjunto nacional. Y luego ya para terminar, lo primero, muchas gracias por haber asistido a nuestro primer podcast. Es ¿qué libro nos recomendaríais tanto a nosotros? ¿Algún libro que os haya impactado a lo largo del tiempo? Un libro que nos podéis recomendar tanto a nosotros como a los que nos están viendo. Pues, además de que la pregunta es interesante y entra de lleno en el factor personal, yo recomendaría La guerra del general Escobar, un libro bastante antiguo. Para mí tiene especial relevancia por quien me lo regaló y la dedicatoria que puso en ese libro. Pero para mí tiene una enseñanza muy importante. Trata sobre un coronel en la época de la Segunda República Española y se inicia el conflicto civil. Entonces este coronel, que es guardia civil, decide mantenerse del bando republicano porque a pesar de tener unas ideas o de tener otras, piensa que su deber como guardia civil es sostener el orden establecido y sostener la Segunda República, porque es garante de ese sistema. Y vive una serie de infortunios, como por ejemplo que hay un hijo suyo que es falangista, que lucha en el bando contrario en el que está él y muere, vive la muerte de su hijo. Vive también a pesar de que tenía unas ideas políticas quizá no por completo del otro bando, del bando nacional, sí más tradicionalistas, que lo que pudo ser la Segunda República. Y sin embargo, hasta el último día se mantiene fiel a ese orden establecido, que es el que cree que debe de mantener como guardia civil. Y se le juzga por eso al terminar la guerra y se dicta sentencia de muerte contra él. Me parece un libro muy interesante. Enseña a las personas qué es el deber, qué es el honor y cómo una persona puede decidir tomar una decisión u otra en consonancia con lo que él cree que debe de hacer. Yo recomendaría el método Lean Startup. Yo creo que el método Lean Startup para cualquier persona joven o cualquier persona que quiera iniciar su negocio, su empresa, su startup, es básico porque te enseña a que debes ponerte manos a la obra, que debes tomar esa acción y una vez tomas esa acción, ir solucionando los problemas que te salgan. Te viene a decir que no te pienses tanto, que actúes y que en base a tu actuación inicial vayas tratando de solucionar los problemas que te vienen. Y yo creo que eso es clave, sobre todo para las personas jóvenes, que piensen menos, que actúen más y que a medida de que vayan actuando, solucionen los problemas que se les presenten. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Espero que os haya gustado el podcast, que hayáis visto un punto diferente
de perspectiva y que sigáis escuchando los podcasts que vamos a ir subiendo semanalmente. Y pues nada, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.